¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity. But that's not stupidity, that's fraud. Tell me the difference between stupid and illegal, and I'll have my wife's brother arrested. This thing's hitting Europe. Greece and Iceland are finished. Spain is teetering. The banks defrauded the American people. Now we can kick them in the teeth. Okay, here we go. You target strip. Pues así es, esta semana vamos a hablar de la película La Gran Apuesta, que justamente será una de las apuestas para la entrega de premios en los siguientes meses, mi querido Jesús. Sí, tú lo has dicho, la verdad es que su nombre es un indicador. Yo creo que no está nada erróneo. Ahí saldrán varios de los ganadores, tanto en los Globos de Oro como en los premios Oscar. Pues así es, y también tiene presencias interesantes, mi querido Gerardo. Sí, pues un elenco multiestelar, como dicen los clásicos, como dice la publicidad Es que usted es un clásica. clásico, caballero. Sí. Es un clásico. Nada, que la referencia, por supuesto, con esta película es el cine que habla de Wall Street, que habla del dinero, y por supuesto, pues está Wall Street, el dinero nunca duerme, incluso El Lobo de Wall Street, todas estas películas que hablan de los turbios manejos de la economía, funciona muy bien a nivel dramático, o sea, más que la cuestión del análisis social y todo eso, realmente Que no estamos carece de viendo, él. no lo, Que no- no no- carece lo de él. tiene, lo Lo tiene muy tiene. bien fundamentado, pero estamos viendo una, por decirlo de alguna manera, una telenovela muy bien construida. Ese es de lo que realmente tratan estas películas, muy bien escritas, Sin profesionales del apuntador. sin Sí, profesionales sin de profesionales contadores, Son exactamente. actores de verdad. Así es. Son actores de ¿Verdad? verdad que lo hacen bastante bien y bueno, para poner en contexto al público, básicamente pues, la historia, ¿no? Tiene de telón de fondo la crisis económica de 2008 en Estados Unidos y tenemos a un grupo de pues, especialistas en economía, ¿no? Corredores de bolsa, que se dan cuenta de una inminente crisis financiera, va a llegar pronto y ellos aprovechan esta información para hacerse millonarios, ¿no? Y el conflicto de la historia es precisamente el actuar de los bancos, ¿no? Que harán hasta lo imposible para que la maquinaria del capitalismo se mantenga activa hasta el punto exacto del colapso, ¿no? Y ahí se va desarrollando esta historia. Es una película con la receta bien pensada, ¿no? Tanto en el guión y en cuanto a las pretensiones de la misma producción, pero además por el elenco, ¿no? Se sostiene muchísimo en ese tipo de interpretaciones. Digo, no por nada está Christian Bale ahí, ¿no? Definitivamente parte de lo que esta película puede ofrecer o el principal atractivo son ellos. Bancos, muchos de ellos que financiaron la película, por cierto. Como No, Brad Pitt. Claro, sí, no, yo creo que no, funcionan muy bien estas películas, tienen una gran química con el público, porque obviamente están hablando el lenguaje de la sociedad en general. Es un mea culpa de Hollywood que de vez en cuando sacan, y esto no lo digo deslegitimándola, todo lo contrario, es una gran película, o sea, tiene un gran peso para esta fecha de entrega de premios, que ya estamos entrando de lleno en eso, y pues ahora vienen los Globos de Oro y a ver qué tal le va, ¿no? La Y peli. Steve Carell sigue buscando codearse con ese sector dramático que lo ponga a la altura en algún momento de Tom Hanks y todos estos comediantes que se dieron a Sí, conocer sí, como tal y sí. en algún momento logran el prestigio suficiente para que dejen eso, ¿no? La verdad es que Steve Carell lo hace bastante bien en esta película, ya lo vimos también el año pasado, ahí también en algunas nominaciones, dando vida a un maniático ahí por la lucha libre, lo ha hecho bastante bien. Ahí va, De ahí hecho, va. me gustan mucho más estos personajes que interpreta que sus personajes de comedia. Yo también creo que funciona mucho más ahí. Lo odio bastante Es- cuando hace comedia. Pero fíjate que es un actor incluso que sin llegar todavía a ese nivel, a mí me recuerda un poco lo que hizo Steve Martin en los 80, porque Steve Martin hizo comedias de un humor muy de la década de los 80, pero él es un gran actor, un tipo muy bien preparado. Y es el caso de Steve Carell, Sí. o sea, es un cuate que Solo sabe, que creo domina. que Steve Martin nunca tuvo realmente películas de este calibre. No, ¿eh? ese es cierto, Nunca sí. lo tuvo y Steve Carell las ha estado buscando. Sí, es cierto eso. Se ha enfocado mucho en realmente en aprovecharlas cuando se le han presentado y pues ahí la lleva, ¿no? Sí, hay que decirlo que esta es una historia coral donde no interactúan esos personajes hasta salvo en ciertas ocasiones, ¿no? Steve Carell tiene un despacho pues, de economistas, ¿no? Otro lo tiene el mismo Christian Bale, por ahí Brad Pitt aparece, tiene una participación especial, Ryan Gosling está como del lado de los banqueros, ¿no? Entonces cada uno tiene como su pequeña historia que se van entrelazando para formar
esta película, que si hay algo que pues, reclamarle o reprocharle, es que hablan de términos económicos y financieros que no todos conocemos o que no todo el grueso de la población maneja o digiere, a pesar de que hay explicaciones, hay pequeños paréntesis, salen artistas como Selena Gómez explicando términos muy Que complejos. ese es un ¿no? gran gag, ¿eh? O sea, que Sí. Selena Gómez aparezca Sí. hablando de economía, Sí, me sí, parece sí. esternillante. Sí, pero bueno. De hecho, ahí está. hay que reconocerlo, porque ella no se toma tampoco tan en serio y eso Claro, es bueno. sí, está Ajá, implícita, eso es- está implícita eso es la bueno. broma, ¿no? O Sí. sea, Sí. Y la siguiente película, pues nadie la esperaba, nadie lo pidió, es un remake, se llama Punto de Quiebre, basada en una película del 91, dirigida por Katherine Bigelow y protagonizada por Keanu Reeves. Sí, con Keanu Reeves y Patrick Swayze. Yo debo decir que yo soy muy fan de esa película. De hecho, debo decir que es una de mis 3 películas favoritas de toda la historia. Quizás es de las que más he visto en toda mi vida. Ahora entiendo tus comentarios de en la mañana. Ahora, compararla con esta película sale perdiendo terriblemente. Yo creo que no hay ni siquiera que compararla en lo más mínimo, porque la película perdería terriblemente. Ahora, verla como tal, pues también es mala, ¿no? La película apenas funciona. Yo creo que toma como base exactamente la historia como la vimos, pero en este caso la cuentan mal, no aprovechan ninguna de las escenas. El conflicto que tendría que haber en los protagonistas, que está relacionado con esta búsqueda de interpretación de la libertad en contra de las reglas y la relación fraternal que se establece entre ellos y que se ve enfrentada por la cuestión de la ley y la interpretación de los límites. Aquí nunca existe, solo es un pretexto para lucir escenas de deportes extremos, casi de deporte ilustrado, Sí. ¿no? Tal cual. Me parece que la película es terrible. De hecho, yo desde este momento yo la nomino como una de las peores películas del año. Estoy Eso es- seguro. Este es el pues- equivalente a Terremoto. Para mí es el equivalente al Ese Terremoto. estábamos discutiendo en la mañana. Nada Sí. más hay que hacer un poquito como de historia, ¿no? De qué se trata esta película. La del 91 era básicamente un policía novato que estaba buscando a un grupo de criminales y la única pista que tenía en ese entonces la policía para encontrarlos es que todos estaban bronceados porque utilizaban pensaban que eran- máscaras de expresidentes. Uno de los policías, el que era el veterano, tenía la teoría de que eran surfers. Sí, ¿no? y entonces por ahí van buscando estos surfers, ¿no? Llega el personaje de Keanu Reeves, se encuentra y pues empieza a tener una comunión con ellos, ¿no? Sí, Ah, empieza ahí más bien le sirve como para de alguna manera validar sus creencias con respecto al camino o al rumbo que tiene que tomar él en la delgada línea que divide la ley Sí. y la interpretación de la libertad. Ahora, yo creo que aquí debo agregar que, sin destriparle a nadie lo que pasa con la película, una escena clave que es la escena final, en donde digamos que el policía bueno va a buscar al otro, que es Body. En la película de Punto de Quiebre, la original, es una escena muy bien llevada en cuestión dramática, incluso implica una pelea en la playa que le da sentido breve, a todo por lo que cierto. hemos visto. Aquí lo resumen en una cuestión realmente ridícula, en donde el protagonista utiliza un helicóptero solo para ir a buscar al otro que está en medio del océano, prácticamente darle su beso y dejarlo que se vaya. Pues mira, es ridículo, sí, la película es ridícula. Lo que sucede con la película, hay que hacer creo que un poco de contexto de lo que fue realmente Punto de Quiebra, que se llamaba así en aquel entonces, Sí. la película Point de los Break, 90. tal cual. La verdad es que en aquellos años esa película fue un blockbuster de mucho peso, porque estaban lanzando a la fama, todavía Keanu Reeves no, sino a Patrick Swayze, que venía de hacer Ghost, La Sombra del Amor, aquella película famosísima con Demi Moore, la conocemos muy bien. Y ahora lo que pasa con esta película es que se siente completamente anticlimática con relación al momento en el que viene para la industria. Por otro lado, también nace sin estrella. Cuando se ha querido hacer un remake tal cual, respetando mucho a la versión anterior, sin lugar a dudas, el destino final es el fracaso. Hay que recordar que hace unos 17 años se quiso hacer la barbaridad, y estoy hablando de un clásico, de hacer el remake de Psicosis, y que copiaron escena por escena, Sí. que es casi lo que están haciendo con esta película. Ahora, también lo que sucede con esta película es que resulta completamente anticlimática, es decir, ya no nos sorprende en el contexto de una televisión de género policíaco que ha sobrepasado completamente todos los límites en cuanto a los temas. Es decir, en los años 90 había series policíacas como Hunter, una serie famosísima con Fred Dryer, y otro tipo de series policíacas de aquellos años que con algunos temas de sexualidad y drogas, Miami Vice, se sentían audaz.
O sea, ya era demasiado para la televisión de aquellos años. Llega Twin Peaks y bueno, por supuesto que el tema fue completamente audaz. Ahora esto en cine resulta completamente, es un dulce de chocolate, o sea, No, y además es ya con anticlimática. otras películas como Rápidos y Furiosos, Sí, que luego sí, vino o sea, Triple X. está de más. Ya Sí, estuvimos sí más. está- Pero- pero aparte, pero hay que mencionar que más allá de eso, me parece que es de una torpeza enorme el desarrollo, la dirección es terrible. No hay motivación de los No, personajes. los personajes Aparece otra vez el actúan- Destripador Chavarría. Los personajes actúan Es porque sumamente uno sabe torpe. que actuaron así en la primera versión. Es decir, uno tiene que dar por entendido cuáles son las motivaciones Porque no te de lo los explican, personajes, ¿no? Y sabes que también es un mal elenco, porque Sí, por lo sí, menos sí. en la versión de los 90, Bueno, está Edgar Ramírez ahí que ha participado en que es algunas la mejor películas. participación. lo Pero más realmente rescatable. Sí, sí. pues, estamos viendo a actores sin personalidad, o sea, comparado con un Sí, Patrick si algo, Swayze. si algo que hay que rescatar de esta cinta es justamente las escenas del Sí, deporte extremo, que es vale lo la único pena. que, Sí, sí, que sí, realmente vale la puede pena. ofrecer. Ahora, Sí, si, al si ya, público. ya había un remake, hay que decirlo, era Rápido y Furioso. Claro, Era sí. prácticamente un Sí, remake de de algún Point modo. Break. Sí. De algún modo. Yo no recuerdo si en la introducción, tú te acordarás más de eso, si en la introducción de la primera versión era como la misma motivación del personaje, o sea, el amigo muerto y eso. Eso yo No, lo claro que recuerdo, no, eso no, lo inventaron, eso, ¿no? eso lo inventaron, es Sí, bastante no venía, tonto. sí, De eso hecho, es otra del cosa. otro, él era un exjugador de fútbol americano que ve truncazo carrera universitaria por una lesión en la rodilla. Claro. Es algo así de básico para darle matiz Bueno, al personaje. hasta el tema de la- Dejemos esta película hasta ahí porque si no, no nos va a Sí. dar Hasta Hasta el tiempo. tema de la justicia social Sí. está de más, ¿no? Sí, Y- ¿no? Es basura. La siguiente cinta es una película dirigida por Nanni Moretti que estuvo aspirando o que aspiraba a ganar la Palma de Oro en 2015 en el Festival Internacional de Cine de Cannes y básicamente la historia de una mujer directora que está filmando una película y mientras esto sucede y resuelve pues todos los avatares que suponen crear una cinta, su madre está muy enferma, acaba de dejar a su pareja sentimental y su hija le da todo tipo de reclamos, ¿no? Y ahí se va desarrollando esta película que se llama Mía Madre. Sí, esta es una de esas pequeñas joyas que uno se puede encontrar en cartelera, sobre todo por el armado y las interpretaciones, ¿no? Creo que el desarrollo del personaje que hace ella es de una delicia que a veces solo hay que ponerle atención para poder encontrarse con la maravilla de interpretación que ella entrega, ¿no? Solo hay que poner atención a los momentos, incluso en donde ella no habla, las reacciones que ella tiene en cada uno de las secuencias, en donde ella solo está reaccionando a lo que está pasando con los demás personajes, es realmente, es una maravilla, los matices que le implica. Ahora hacia esto, le agrega a Suño Tuturro en uno de sus mejores momentos, sumamente ingenioso, con secuencias que rompen con el dramatismo que está desarrollando la película, pues te encuentras con una pieza cinematográfica que sin ser una obra maestra, porque realmente no lo es, creo que sí de inicio tarda un poco en arrancar, le cuesta un poco de trabajo, sin ser eso, realmente es una buena opción. es una gran opción en cartelera. Ahora, el manejar el cine dentro del Eso es cine importante. Sí. para decantar el dramatismo de la pérdida y de la reinterpretación de tu propia vida y la manera en que todo se confunde en momentos tan dramáticos, es también sumamente interesante y no es tan clavada la película, la puedes disfrutar aún así. Sí, fíjate que yo, bueno, retomo primero, antes que nada, la cuestión del cine dentro del cine. De por sí eso ya resulta atractivo en los términos de añoranza. Por otro lado, con la película hay un fenómeno que a mí me parece muy interesante y es el cual yo rescato desde mi experiencia como espectador, que tiene que ver con el hecho de que lo que importa aquí en la cuestión del ritmo es el conjunto de la película. Es decir, no estamos viendo un ritmo cinematográfico en el que tú tengas la necesidad de que te lleven a la adrenalina o a la emoción, sino que al final lo que tú sientes es un grato sabor de boca con la película, el conjunto en sí mismo, que tiene que ver con un ritmo y una edición y un montaje diferente a lo que nos tiene acostumbrado Hollywood. Me parece que además tiene un humor agridulce, un humor amargo, que eso me llama mucho la atención, pero que jamás molesta, en ningún momento molesta. Yo creo que hablar del cine dentro del cine en un momento determinado puede significar ya chocante. Hay pocas oportunidades en las que uno puede rescatar este tema del cine dentro del cine y sentirse parte de esta película. Bienvenido, Welcome, que es lo que me vino ahorita aquí a la cabeza, de Gabriel. Bueno, la gran Negrete, belleza, ¿no? La gran Sí. belleza, que es el referente más inmediato Ahora de fíjate la que a mí me película. pasó algo y creo que es una buena opción. Justo con esta cinta me pasa un poco lo contrario a lo que a ti te sucedió, ¿no? Me parece que las actuaciones están bien, que la dirección está bien, que el arte está bien y que la propuesta del cine dentro del cine está bastante bien, pero al final no me termina de transmitir el personaje tanto
ese drama que está viviendo interno, porque finalmente, pues sí, está viviendo el peor momento de su vida, ¿no? Y esta desolación, este desconsuelo, todo esto, finalmente a mí no me llegan a tocar, digo, esto es como un punto particular, y como bien lo decía Jesús y ya lo apuntaba al principio, la película es así, casi al principio, y salvo al final Sí, es un tanto implosiva, ¿no? O sea, más que llegar a los extremos, que es lo que menciona Gerardo, del dramatismo, explota un poco hacia adentro y eso es complicado ¿Sabes también otra manejarlo, cosa? ¿no? Que es la cuestión del proceso doloroso de la creación. O sea, porque todo Claro. está en torno A la creación. a la creación. Y eso, eso a mí me atrajo mucho. O sea, parir una obra de arte. A mí lo que me parece muy interesante. Me atrae bastante es la película de Campamento del Terror. Vamos a hablar de que esa si película. que hace rato que estábamos hablando de películas malas y de lo peor del año, Sí. y yo creo que también esta va a estar en la lista. Pues sí, o sea, yo la verdad es que creo que sí es una película bastante mala, a la que hay puntos que se le puede, es que hay dos cosas que la diferencian, por ejemplo, en el caso de la de Punto de Quiebre, ¿no? Y uno son las que Punto de Quiebre, pues bueno, trabaja sobre una historia que ya estaba bien hecha, que ya estaba realizada, por la que quizás no había que arriesgarse demasiado y la echa a perder, o sea, es capaz como echarla a perder, y además de que cuenta con todos los recursos del mundo para Claro. hacer una buena película. Esta estamos hablando de una película barata, que apuesta por una fórmula bastante conocida, y en esos niveles me parece que la película es bastante mala, de hecho es de Ya humor desde el título, involuntario, ¿no? es de humor involuntario, pero creo que desde ahí está predispuesta para hacer eso, que es lo que no pretendía la otra, ¿no? Ahora, esta película me parece que es bastante, llega a unos momentos que son absurdos, parte de elementos que ya conocemos, la clásica historia de estos sujetos que quieren pasar el verano en un campamento siendo monitores organizando todo este rollo en el campamento como dice el nombre, de verano. Parte de cosas que son predecibles, que ya conocemos, lugares comunes, clichés, etcétera. Quizás lo único que se puede rescatar, y que lo mencionábamos hace rato que lo comentaba, es este juego en el que cae de pronto, y me parece que también de manera involuntaria, en el rollo de jugar a la víctima y al victimario. De pronto el sujeto que hace rato estaba persiguiendo al otro y era una amenaza, a la siguiente escena ya es la víctima y está corriendo desfavorido. Este juego es lo que puede resultar un poco por ahí entretenido, no que esté bien hecho, sino puede resultar entretenido. Yo diría interesante nada más como bueno, premisa. yo lo que comentaría, no dejo de lado lo que comentas, voy a hablar más bien de mi experiencia como espectador, porque me parece válido lo que dices. Sin embargo, mi experiencia es otra. La verdad es que yo creo que las intenciones de la película no es la sencillez. Al contrario, la intención de la película era hacer un cine completamente emparentado con la narrativa cinematográfica. No era hacer un cine de serie B, todo lo contrario, sino hacer un cine con aires hollywoodenses, desde una pobreza de guión que realmente ofende a la inteligencia del espectador más pasmado. Mira, lo que pasa aquí con la película Me gusta es lo el término siguiente. pasmado. O sea, yo estoy más de acuerdo con Gerardo. es un filme en el que, como tú planteas, son unos monitores, o sea, unos chavos que se dedican a cuidar a niños en un campamento, y por una cuestión, no creo que la gente me reclame el spoiler, sino se convierten en una especie de zombies entre ellos. Es como un Y ataque de furia Y este infeccioso. cambio que van ellos sufriendo del gato y el ratón, a mí me parece scooby-desco absolutamente. Sí, o sea, claro. de Scooby-Doo completamente, y no es esa la intención. Pero por otro lado, el problema es que después de que te plantean esto, se convierte todo en una serie de persecuciones con un movimiento de cámara al hombro muy rápida por la pobreza de la producción. Ahora, lo que yo retomo lo que decía al principio, es decir, el guión está en función, o su intención es parecerse a un cine de Hollywood, pero sin entender los códigos de un género de cine en este sentido. Ahora, a Diego Boneta, que es uno de los actores que aparece, digo, me queda claro que la gente de Canal 22 no sabe quién es Diego Boneta, ¿no? O sea, Diego Boneta, que empezó su carrera como cantante. Como ¿no? cantante Que aquí en creo México, que en en un High programa School infantil. Musical había por ahí una serie, creo que por ahí salió, Así hizo un es. par de películas, ahora va a hacer otras, bueno. Bueno, o sea, Ya, que sea el único personaje que te dan a entender que viene de origen anglosajón, o sea, ya me parece a mí me confirma la pretensión, y perdón por la palabra, wannabe,
de sus realizadores. O sea, Yo esa creo que en lo personal esa me parece esa que de serie se llama hecho Golden Choice, pero con 3 pesos. a mí eso es lo que me parece, de hecho me parece que lo que tú me dices me da la razón, me parece que con esas premisas, con esos elementos, necesitaban ser retrasados mentales para pretender hacerlo en serio. A mí me parece que la No, película pero es que es en no serio. pretende serlo, no pretende serlo. Yo creo que la Me parece película que es no pretende absolutamente en serlo. serio. Yo creo que ellos se Yo digo toman que en no. serio. Yo también creo que sí se Yo lo creo toman que en no. serio. Yo creo que se lo toman en Pero serio. bueno, esta es O una sea, discusión de una película que en realidad Pero Ni ¿sabes qué es siquiera lo vale la importante? pena la discusión. No, Tampoco sí, vale la lo pena. importante es que la gente la vea. Sí. O sea, y yo- ellos tomen yo digo que mejor Yo digo que haya otras solo al cosas que que le ver. interese ver este que tipo se de... formen su criterio. Sí, pero me parece que lo importante no es que la vean, lo importante es que solo si les interesa Ah, no, claro. este Después ya tipo lo de dijimos. chácharas, O sea, de lo sí, que sí. dijimos verla, Sí, si no sí. evítenla, digo. Si, si un espectador Sí, evidentemente no tiene ni idea de lo que estamos hablando, créeme que lo que menos va a hacer este viernes de estreno es ir a ver una película con Y este hay, cuate, otra, ¿no? hay otra cinta, ya para terminar, y aquí no es muy rápido, Ah, porque sí. lo hagamos, ¿no? Está una película protagonizada por Jesse Eisenberg y una actriz que deja mucho que desear. Como siempre. Sí. Bueno, ya sabemos que Kristen Stewart lo que más sabe hacer es morderse el labio inferior, ¿no? Y eso es lo único que sabe hacer bien y lo vuelve a reafirmar. Cabe destacar que no es lo peor de esta película, curiosamente, ¿no? A mí me parece que ella hace un personaje ahí que funciona, pero es una película que decepciona en muchos sentidos, sobre todo tomando en cuenta quién es el director. El director es el responsable de la película de Proyecto X, que era una película muy bien desarrollada en cuestión de ritmo y que iba sorprendiendo conforme iba avanzando y terminaba por ser un delirio ahí de fiesta increíble, que precisamente partía de una cuestión muy sencilla. En esta película pretende tirarle un poco, hacer unos guiños con respecto a la sátira, ¿no? Con Es respecto a completamente, películas sí, como sí. Bourne, y nunca logra definirse de hacerlo por ahí, pierde el sentido a la mitad, el ritmo se le sale completamente de control, y resulta que lo que más podemos rescatar es una pequeña subtrama ahí medio romántica entre los dos protagonistas que se sostiene un poco por la química que consiguen, y me parece un pésimo antecedente de Jesse Eisenberg para lo que va a ser su Bueno. personaje del Lex Luthor en Ok. Batman contra Superman. Eso que a ti no te gustó de la película es lo que a mí me atrajo. Es que es O sea, atractivo, pero te voy a nunca decir- te voy a decir lo funciona. que pasa. Yo creo que el humor, obviamente el spoof movie está implícita en la película, es muy claro ese tono de parodia, pero ¿sabes qué? A mí lo que me llama la atención es este tono, es esta intención temática del cine de serie B, de un cine de mediana serie B, porque ahora en esta invasión de blockbusters, en cuanto a la industria hollywoodense se refiere, ya es muy difícil detectar qué es la serie B o si realmente Sí, bueno, existe. ajá. Y sin embargo yo en esta película veo ese tono de serie B en varios detalles. Pero Lo creo que primero- no funciona. ¿Estás de acuerdo en que no Déjame funciona? decir en qué detalles. En los que si yo digamos lo menciono es porque creo que en general funciona. Lo primero es esta vocación por la sangre más explícita, que no lo tienen los blockbusters como tal. Tú en una película de Batman y Superman jamás vas a ver esta vocación de sangre y aquí sí la tiene. Por otro lado, la excesiva actuación de los personajes secundarios son claros de la serie B, los asesinos que persiguen a los protagonistas. Esta parte a mí me atrajo de la película y creo que en términos generales y en mi experiencia sí funciona. Lo que yo creo que no funciona es Jesse Eisenberg. A mí me parece que está en un tono También. completamente ajeno a la película. A mí me parece que si tu protagonista no funciona tanto, ya no funciona el Pero es que concepto en coral la general. película. A mí por eso me parece, me parece que él es el principal protagonista, aunque sea coral, por él y Kristen Stewart. Entonces me parece que todos estos elementos que mencionas sí están ahí, pero nunca terminan de definirse dentro de la película, nunca termina de ser eso que nos está apuntando que quería ser. Cuestión de ¿no? experiencia como espectador, porque yo sí lo detecté, fíjate. Sí, a mí, sí, a mí me a mí parece me parece- que en yo general los está- detecto, yo pienso que está están bien. ahí, O sea, pero nunca cuajan. yo creo que están implícitos Empezaron estos rudos, temas, ¿no? Sí, porque sí, a mí me eso parece digo. que sí se detectan Mira, y están, a mí la pero verdad, no cuajan. yo la película también parece que no me cuaja, no me parece ni divertida, a pesar de la sangre, ¿no? De la sangre que le hace falta a Campamento de Terror, Por por favor. ejemplo, Sí, también, por que le hace ejemplo. falta.
Pero bueno, en fin, evidentemente, qué bueno que Experiencias hay como espectador. diferencia de opiniones y de mirar Este las año. cosas. Y el problema es que cuando ya se está poniendo, cuando ya no estamos, cuando nos estamos así echando como la de Sí, porque ya viene la de Creed y la próxima vez los vamos a poner aquí a que se den de el golpes. programa. Sí. Y mira que Creed Muchas vale la gracias, pena Gerardo. comentarla. Encantado, como cada semana, y qué mejor manera de empezar el año que hablando de estas sí, joyas de la de estas cinematografía, joyas, ¿no? Y que a pesar de que son malas, generan polémica. mi Sí, querido yo creo Jesús. que mejor láncense a ver la película de Punto de Quiebra, la original. Más. Pues sí, No, digo, se está siempre, bien esta. siempre hay buenas recomendaciones. Aunque en las- si son amantes de los deportes extremos y solo les importa eso, pues vean Punto de Sí, Quiebre, sí eso les sí, puede Que- gustar, visualmente. Sí, que también la primera de Punto de Quiebre. No, bueno. O sea, sí, También tiene sus sí, asegúnes. pero se fue, o sea, fue una sorpresa que fue un éxito en sí. No la lanzaron como el blockbuster así importante, sino más bien. Pero yo sé que ese tema es sensible para ti, entonces ¿no? mejor no. Gerardo, Jesús, muchas gracias amigos de Encantado. Canal 22, de Marquesina 22. Nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine.